charla, ¿no? Oigan, bueno, bienvenidos todos, mi nombre es Benjamín Olivares, hoy es 9 de febrero del 2023, sí, parece mentira, pero el año se va volando, ¿sí? Y hoy casualmente cumple años un muy buen amigo mío y una muy buena amiga mía, ¿sí? Y bueno, pues en honor a ellos, ¿sí? Y en honor a ustedes que se dedican, que tienen 30 minutos del tiempo de su vida, que para mí es altamente valioso y lo respeto profundamente, que hayan tenido la atención de abrir sus espacios personales y después los espacios mentales para escuchar esto, me compromete profundamente con ustedes. Entonces voy a poner el mejor de los énfasis en darles lo mejor que tengo para esta sesión. Bueno, voy a empezar a compartir pantalla, ¿sí? Debe de verse en este momento. Estelita, ¿se ve en este momento ya? Sí, sí, todo bien. Perfecto, excelente. Bueno, pues el título es un título que ya cuando lo reflexioné un poco y bueno, es muy arriesgado porque ¿quién no necesita hacer fácil el seguimiento y el cumplimiento y el logro de los objetivos? Bueno, pues empezamos con el tema. ¿Y qué puedes esperar en estos 30 minutos? Bueno, pues simplemente un espacio de reflexión. O sea, quiero que en realidad te abstraigas un poquito de los conceptos que tienes, ¿sí? Y realmente abras tu mente para poder escuchar algunos otros conceptos que pueden ser interesantes. Y, y vamos a empezar con lo primero, porque generalmente los objetivos surgen de los sueños, o sea, surgen de ese interés y cuando éramos todos jóvenes, ¿sí? De edad nada más, porque hoy somos de corazón, eh, surge muchos sueños que queremos realizar y después resulta que no los cumplimos y se quedan a veces en sueños y todo el mundo te dice, pues ponle acción, ¿no? Claro, algunos confunden la acción con esta acción y pues no es la más conveniente, pero vamos a poner que la acción es un buen ingrediente, pero se necesitan más cosas y de las más cosas que voy a tratar, ¿sí? Es una parte importantísima, echarle neurona, o sea, requerimos echarle neurona y requerimos tener una serie de temas, ¿sí? Que nos respalden. Por supuesto que ahí no se pueden quedar los sueños y los objetivos para cumplirse. O sea, si pensáramos que entre acción y neurona, pensamiento, planeación, etcétera, lo cumpliéramos, pues entonces casi todo el mundo cumpliría sus sueños. Pues no es así, temo decirles. Hay otros factores que son muy importantes. El primer factor es la pasión. O sea, si tú específicamente los sueños o tus proyectos no los tomas con pasión, o sea, te quiero decir que estás perdiendo el tiempo. Yo he perdido el tiempo con proyectos que no me apasionan, que a veces los pienso que son necesidad. Y cuando es necesidad, cambia totalmente el tema. Ahora, no solamente pasión, sino que una alta imaginación requiere. Pero cuando tienes pasión, la imaginación surge. Por supuesto, necesitas, siempre la imaginación te encuentra trabajando. Y el otro tema que podría cerrar para completar nuestro esquema de cómo se cumplen los objetivos es que requiere perseverancia. O sea, las cosas no se dan de la noche a la mañana. Y vivimos en una cultura donde todo se quiere rápido. Y la cultura del esfuerzo, la cultura de la perseverancia, se ve sacrificada por la cultura del hoy me satisface, de no posponer el, de no posponer el disfrute, sino lo quiero todo disfrutar de inmediato. Quiero todo que sea rápido. Y entonces, aquí hay una serie de temas que habría que ir enmarcando. ¿Hacia dónde me voy a dirigir? Bueno, me voy a dirigir en esta sesión, ¿sí? Tal vez en otro momento hable de la pasión, de la imaginación, ¿sí? Y de la perseverancia.
respecto de cosas que son fundamentales y ahorita van a ver dentro de las organizaciones y en su momento voy a tocar el tema personal. Y la primera pregunta que te hago es ¿cómo esperabas que fuera el 2022? O sea, ¿cómo suponías que sería? O sea, ¿y cómo fue? Porque suponer cómo iba a ser, me imagino que tienes algunas ideas. A lo mejor ya se te olvidaron tus preocupaciones de diciembre 2021 o tus retos de diciembre 2021. Yo creo que te remontes allá y que recuerdes esto. ¿Cómo estabas en aquel entonces? ¿Cómo que creías que iba a ser 2022? ¿Y cómo fue? Ahora, ¿cómo fue ese 2022? Sí, fue con tranquilidad, apacibilidad, serenidad, ¿sí? O fue de intensa actividad y fue un torbellino, un torbellino que a lo mejor todavía no te recuperas de lo que pasó. O fue toda una serie de cuestiones planeadas, integradas, con gente. No lo sé cómo haya sido tu 2022, ¿sí? El mío fue totalmente atípico, casi todos los años han sido atípicos, de acuerdo a lo que lo planeo, pero el 2022 fue más atípico de lo normal. Ahora, ¿qué sucedió en tu 2022? Pues miren, hoy en día el entorno tiene que ver con esto, tiene que ver con una palabra que hoy día ya está bastante traída y llevada. Y mi pregunta que te hago es, ¿qué piensas sobre la incertidumbre? ¿Cómo te llevas con la incertidumbre? Porque al final de cuentas, la incertidumbre, el juicio que hagas sobre la incertidumbre, que tú tengas sobre la incertidumbre, te va a conducir a terrenos fértiles o terrenos no fértiles para tu desarrollo y el logro. ¿Cuál es el tema aquí? La incertidumbre debe ser tu amiga, porque todo es incierto. Vamos, nacimos encuerados, todo lo demás que traemos es ganancia. La incertidumbre la enfrentamos día a día en miles de circunstancias. Y entonces, ¿cómo abordar la incertidumbre? Es el tema que hoy las organizaciones, y específicamente las personas dentro de las organizaciones, están enfrentándose. Porque el entorno ahora tiene 4 características y tiene que ver con el cumplimiento de objetivos. Hoy le dicen que el entorno es VUCA, ¿sí? En las siglas en inglés, incertidumbre en inglés, ¿no? Sería la U. Y entonces, ¿cuáles son esas características? Pues evidentemente volatilidad, o sea, nada es estable, mucha incertidumbre, alta complejidad. Para hacer cualquier cosa tienes que cumplir un chorro de estándares, ¿sí? Y los resultados y lo posible de acciones resultan ambiguas, a veces no hay mucha claridad. ¿Qué necesitamos para empezar a enfrentar este entorno? O sea, tu 2023 visión, o sea, si trabajas en la visión, eso te va a ayudar muchísimo. Si trabajas en la comprensión de tu relación con la incertidumbre y tu relación con tus objetivos, con tus planes, con tus sueños, por supuesto con tu pasión, ¿sí? Entre más comprendas ese tema, eso te va a reforzar y comprender la incertidumbre, eso te va a llevar a estándares mucho mejor para cualquier cosa, porque, porque será tu amiga y no la verás con agresividad. Alguien dice, pues la incertidumbre es una oportunidad, sí, pero cuando se torna compleja y la ves de cerca, a veces la gente cambia de opinión. Hay que comprenderla desde antes y vivir que la incertidumbre es tu amiga. Y por lo supuesto, hay que tener fe y esperanza. Son temas personales muy importantes. Ahora, la complejidad y la ambigüedad se ayudan con la claridad y la agilidad. Y voy a tocar este tema de agilidad porque las organizaciones, ante tanta complejidad, se han vuelto muy complejas también para responder a la realidad. De repente alguna gente me decía, oye, estoy haciendo los análisis de detección de necesidades de capacitación, los tendré por marzo, por abril. Pues para abril y mayo y junio serán las acciones que empieces a tomar y vas a tener solamente 6 meses para cubrir los rangos específicos. ¿Qué pasa? O sea, no lo sabemos, esta detección de necesidades de capacitación,
o tenemos otra forma de abordar con agilidad los temas. ¿De qué forma somos más ágiles para responder a todo eso? Ese es el tema de hoy. Ahora, te voy a poner estas 9 respuestas comunes que te reto que me diga alguien que no las ha tenido y por favor me diga alguien, oye, pues yo no las he tenido. Esto es resultado del torbellino de incertidumbre. Y léelas muy bien porque es aquí donde funciona o no cómo te vinculas con la incertidumbre. Muchas de estas tienen relación directa con el concepto que tengas sobre incertidumbre. ¿Cómo te vinculas con el futuro? ¿Cómo te vinculas hoy, ¿sí? Para atender lo que llamas futuro. Y entonces, esto tiene que ver con algo muy sencillo, con la visión que tengas personal de la vida, de las circunstancias. Por lo tanto, una de las cuestiones fundamentales es qué tipo de visión tienes, qué tipo de visión de la vida tienes, qué tipo de visión sobre la incertidumbre y sobre el logro de tus sueños tienes. Ahora, hace años yo hablaba de adaptabilidad. Hoy día tiene que ser una adaptabilidad ágil y disruptiva a la vez. No puede ser de otra forma. Las empresas tienen que ser ágiles en esa adaptabilidad, porque tardarte más ya no sirve. Y disruptiva tienes que romper con ciertos patrones. Ahora, en tu vida personal, tómalo y evidentemente tienes que responder con más agilidad a otras cosas. Ahora, 5 cuestiones que son, esta lámina podría ser todo con alta profundidad, trabajar en un taller muy especial. 5 cosas que son fundamentales para la gestión ágil. Y la primera es, ¿qué velocidad de respuesta estás teniendo a los eventos que suceden? O sea, ¿te quedas anclado en las emociones del pasado? ¿Te cuesta trabajo rehacerte? ¿Postergas las cosas? La segunda es fundamental. Hablar de flexibilidad en el pensamiento y en las acciones que tenemos. O sea, la flexibilidad debe estar presente permanentemente. Lo inesperado puede ser parte integral de lo que siempre vas a estar haciendo. Y por lo tanto, otra de las cosas que son estrategias en las organizaciones es que la persona se vuelve el centro de las actividades, no los procesos, aunque hay certificaciones de procesos, pero las personas deben estar convencidas de los procesos. Las personas hacen los procesos, el empeño, la dedicación, el esfuerzo, evidentemente la pasión, la motivación, surge de las personas, la creatividad, la imaginación, las nuevas ideas. Ahora, otro tema fundamental es que la persona se potencializa por el equipo. Y entonces el equipo toma un aspecto fundamental en el tema de lograr una gestión ágil. Y esto tiene que ver muchísimo como cómo tienes capacidad de integrar al equipo. Y finalmente la última, cómo estás aprendiendo lo que te sucede. Con esta gestión ágil vamos a abordar lo que viene. Y lo que viene es una pregunta que muchas gentes, pues yo las hago en las organizaciones y me responden cosas que a veces no tienen mucho significado. ¿Qué factores son base en el trabajo para el cliente y el colaborador? O sea, ¿qué factores son base para que el cliente y el colaborador se sientan bien? Y esto puede ser también para ti, para tu vida personal. ¿Qué factores son bases para que te sientas bien en la vida? Y es que te tenga sentido, que tenga significado, o sea, que tenga valor y que te cause satisfacción o logro. Si no pasa esto, ¿sí? Si no tiene sentido o no tiene significado, que son cosas diferentes pero importantes, y no te da satisfacción, ¿sí? No lo logras y no tiene resistencia para el logro, entonces, perdón, pero vas a tener un chorro de problemas para los logros organizacionales o tus logros personales. Ahora, ¿qué sucede cuando tienes sentido, significado y valor, ¿sí? Y sobre todo logro. Pues esta parte del logro quiero resaltarla porque entre más logremos cosas,
nos refuerza nuestra autoestima y nuestro autoconcepto. ¿Y qué tenemos que hacer para eso? Y un tema que nosotros no nos dedicamos fundamentalmente cuando hacemos intervenciones es modular, identificar, mostrar, enseñar, capacitar en conversaciones generativas, conversaciones que nos ayuden. Porque todo el mundo, el problema es la comunicación. Definamos comunicación. Voy a hablar de conversaciones y vamos a hablar del lenguaje verbal y no verbal. Y conversaciones generativas es el cuidado de ofertas y promesas claras y cumplirlas. Cuando tú te haces una promesa personal, te voy a poner el ejemplo, yo me la he hecho muchas veces, la cumples, es clara, tiene sentido, tiene significado, y muchas veces la abandonas porque no hay la satisfacción, no hay logro. Vamos, te das por vencido. Y así han transcurrido muchas metas que te has puesto. Y lo mismo pasa en las organizaciones. Aquí requiere de mucha integridad, o sea, de la integridad entendida como la congruencia de lo que decimos, hacemos, sí, pensamos. Ahora, todo esto se refuerza y reforzaría el factor más importante personal y de la organización, que es la confianza. Y los cimientos de lo que te voy a plantear es que evidentemente los objetivos, tus sueños, tienen que tener una alta dosis de confianza. Tú la tienes que poner. Ahora, ¿cómo mejoramos la forma de desarrollarlos y cumplir los objetivos? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues ya te he dado varios elementos, ¿sí? Ahora, necesitamos acciones ágiles. ¿Qué acciones serían ágiles para el cumplimiento de los objetivos? Hoy necesitamos habilidades diferentes. O sea, las habilidades con que nos manejábamos antes ya no nos sirven, ya son obsoletas. Entonces necesitamos técnicas diferentes. Hoy te voy a hablar de competencias técnicas, no de conductuales, lo que llaman soft skills. Simplemente de competencias técnicas para darle agilidad, y te voy a dar una técnica para que veas de manera diferente cómo darle seguimiento, ¿sí? Y cómo generar logros de tus objetivos. Por supuesto que no, en otro momento hablaré de las conductuales, donde viene esa pasión, esa creatividad, ¿sí? Esas conversaciones específicas internas y externas. Voy a utilizar una parte de lo que existe en una metodología que se llama, la metodología se llama Scrum. Scrum es una formación de rugby. Esta metodología se generó, sí, a mediados del siglo pasado, con gente que trabajaba en el ejército. Y poco a poco fue modificándose, haciéndose, y en los años 2000 ya empezó a tener mucho más sentido, fue más publicada, y hoy es una metodología muy interesante que resulta y es utilizada en el 30% de los casos, o veintitantos por ciento de los casos, para cuestiones de cómputo, para generar software o desarrollos de ciertos productos, ¿sí? Tecnológicos. Pero muchas empresas lo utilizan para otras cosas. Y hay la mala idea de que solamente se utiliza para lo primero. Ahora, ¿qué vamos a tomar de esta metodología? Les digo, no traten de descifrar Scrum porque es la posición de rugby donde todos, los dos equipos se ponen uno contra otro y luchan por el balón. Y el rugby tiene mucho que ver con esto. No sé si les gusta el rugby, pero ahí no llevan casco, no llevan protecciones. Su protección es su fuerza física. Su protección es su capacidad de improvisación. Aunque sí tienen estrategia no tan determinante como el fútbol americano, donde alguien se equivoca y entonces sale mal toda la jugada. Esta tiene mucha creatividad y mucha flexibilidad. Y entonces este deporte tiene, además de mucha fuerza, mucha creatividad e imaginación. ¿Qué vamos a tomar de esto? Vamos a tomar una parte de esta metodología en los tipos y en la parte organizacional. También lo podrás utilizar en tu parte personal y te voy a decir cómo. Pero en la parte organizacional, con una planeación estratégica,
donde vamos a pensar no en procesos, sino vamos a empezar a trabajar con entregables. Y si lo llevas a tu parte personal, ¿qué entregables yo quedaría satisfecho si hago cosas este día? Así de sencillo. O sea, si hoy cuáles son mis entregables o mi servicio, mi producto, qué cosas tangibles hoy voy a tener de la actividad que yo haga. A lo mejor un entregable importante para ti va a ser haber contactado a un agente y haber hecho un planteamiento importante, o haber tenido una base de datos que para ti es importante, y o haber tenido una conversación con tu esposa o con tus hijos o con X persona sobre un tema que lo habías ido posponiendo y que de ahí se forjó un acuerdo y tienes ya mayor claridad en una relación. Es un entregable, es algo que te motiva, es algo que te incentiva. Por supuesto que tiene que ser primero planeado. Ahora, ¿qué pasa después? Que tienes que generar todas las actividades muy definidas para ese entregable. Si estás planeando esa conversación con tu mujer y hablándolo, pero oye, o quieres entregar y generar un tema sobre clientes en específico, ¿qué cosas tendrías que hacer para que esto se diera? Y eso debe estar perfectamente claro. Ahora, son 3, 4, 5 cosas que tienes que hacer y que te vinculan a una serie de gentes. En una organización se asignaría el trabajo a una serie de personas. El tercer paso es el seguimiento, una disciplina de seguimiento, porque el tema está en que este proceso puede durar una semana o un mes. Y le llaman sprint específicamente en Scrum, porque en un mes tú te convocas a generar una serie de entregables que son fundamentales, o en una semana. Y aquí depende del tipo de restricciones que tengan o del tipo de profundidad de las cosas. Pero lo más interesante de esto es hacerlo semanalmente. Y entonces, a principio de semana, ¿qué entregables debemos de tener al fin de semana siguiente o el lunes siguiente para cumplir con nuestro entregable general que va a ser dentro de un mes? Esta es una parte fundamental. Ahora, la disciplina es la disciplina de seguimiento de 15 minutos al día, de cómo estamos en cada cosa, y te reúnes con todo el mundo para eso. O tú haces tu propio plan y dices, oye, esto no lo he cumplido, esto sí lo he cumplido, me falta esto, me estoy atorándome en esto. ¿Qué sucede después? Que recuperas todos los logros del equipo y finalmente tienes un entregable a final del mes que será el entregable que te hayas planteado. Este tema, esta partecita, ¿sí? Tiene muchas cualidades. Primero, trabajar en un objetivo claro y definido que está basado en logros, no está basado en alguna actividad X o Y o en un proceso. Por eso entonces tienes que hacerlo de manera, esto tiene la característica de ser ágil. ¿Qué cosas tenemos que modificar dentro de nuestra planeación o de cómo planeamos las cosas? La primera parte, el 1 y el 4, pues eso no tiene problema. Pero la sesión del proyecto, la sesión donde defino cada cosa, lo asocio con entregables. Y entonces tengo entregables, al menos si lo buscas en tu plan personal, tengo entregables casi diario, ¿sí? Eso me ha funcionado muy bien a mí. Ahora, si lo buscas con tu equipo de trabajo, ¿cuál es el de entregable de una semana o 4 semanas que se resulta fundamental? Y le doy seguimiento diario, pero con la idea de que no caiga el esfuerzo ni el enfoque. Y yo resuelva los problemas de mi equipo, porque yo ahí tengo el rol de ayudarlos en el logro. Ahora, ¿qué se logra? Y esto es un sistema de agilidad disruptiva, es un sistema disruptivo y ágil, porque tienes una alta disciplina, ¿sí? Que se basa en logros. Ojo, porque el logro tiene algo muy interesante. Después
está enfocado en personas. O sea, las personas son el centro de la creatividad y la iniciativa. Y cuando más tiempo estás enfocado en esto, mejores rendimientos tienes. Se tiene que generar los nexos de confianza y se cimenta la confianza. Vas a conocer los desempeños de cada quien porque estás de cerca todo el tiempo en tema organizacional. Ahora, te vas a conocer tú mismo cuando veas que cumples o no cumples las cosas. Y a lo mejor hay cosas que no te gustan y dices, no lo logré este día, tengo que lograrlo durante la semana. Lo planeé mal, debo de ajustarme y debo hacerlo para que en la semana se logre. ¿Por qué? Porque hay todo un contexto de incertidumbre que juega en esto. Y pues tú no puedes obligar, hablamos de un cliente, a que te reciba, pero sí puedes hacer estrategias para que se facilite esto, por poner ese ejemplo. En fin, el tema interesante de estos 8 secretos de la agilidad es que tiene algo, cómo se logra, ¿sí? Y aquí en el cómo se logra están los dos secretos. Un enfoque que en este caso organizacionalmente hablas de una reunión diaria y de al haber planeado cosas y productos y servicios que vas a lograr en una semana, en 2 semanas, en 3 semanas, o varios que van a sumar para el logro de algo más completo, son constantes. Por lo tanto, esto tiene un efecto de motivación fundamental y este es uno de los grandes secretos de esta agilidad disruptiva. Porque la gente dice, ¿cómo motivas a tu equipo? Pues se automotiva porque está logrando cosas. Yo le estoy quitando a la gente lo que le estorba como jefe. Estoy ayudándole permanentemente. Estoy a su servicio. Hoy hay una corriente que se llama liderazgo del servicio, ¿sí? Donde estoy permanentemente al servicio de ellos. ¿Qué necesitas? Y cuando tomas el liderazgo de lo que necesita el otro y le vas quitando problemas, el otro va logrando de manera más fácil y tú por lo tanto también. Ahora, la reunión diaria, ¿cómo se hace? Organizacionalmente, bueno, refiriéndote a ti y al equipo, ¿qué estás haciendo y qué vas a hacer? ¿Qué se está dificultando? Y son solamente 15 minutos. Ahora, una manera de priorizar, que ese es un método que yo tengo y que se los comparto es de 5 variables. Porque de repente tienes muchos proyectos y cómo priorizas el proyecto. O sea, tengo 5 objetivos. Ojo, enfócate, no atiendas 5 objetivos, enfócate en uno, prioriza uno, porque si no va a haber desperdicio de tiempos. Enfócate, y esa es una de las estrategias fundamentales del tema. No puedes tener 5 objetivos, redúcelos a algo muy manejable, 2, 3 objetivos. Y cuando dedicas tu tiempo a una actividad, asignas el tiempo a la actividad y ese no es tocable por otra actividad. Por supuesto que pueden pasar muchas cosas, pero la idea es esa. Ahora, ¿cómo prioriza los objetivos? Con 5 variables. ¿Qué impacto tiene a los grupos de interés? O a mí, ¿qué impacto tiene? Si estoy hablando de mis proyectos. ¿Qué impacto tiene? Es el grado de complejidad, la cantidad de tiempo que me va a llevar, los discursos recursos están disponibles o no, o el grado de control que tengo sobre las cosas. Y así, en función de esto, veo posibilidades de entrada de a qué proyecto le entro. Porque a veces ni tengo control, ni tengo los recursos, es altamente complejo, ¿sí? Y el impacto es mediano. Pues a ese tal vez no le entre. Ahora, todo esto nos ayuda para pensar en 4 temas que tienes que establecer en las tareas. O sea, en las tareas que tienes que obtener un resultado. Y evidentemente, 4 temas que te podrían guiar. ¿Vas a trabajar en los resultados o vas a trabajar con un cliente o en procesos o en aprendizaje y desarrollo? Y si tus tareas están enfocadas, vamos, y tus tareas te decirlas, ¿qué resultados debo tener para obtener resultados?
¿Cómo voy a trabajar en resultados? ¿Cómo voy a trabajar con los clientes? ¿Cómo voy a trabajar en los procesos y en el aprendizaje y desarrollo de las personas? Eso lo van a ver claramente cuando trabajamos en productos entregables y no en procesos. Y entonces tengo mi lista de productos esperados para un objetivo. ¿Qué productos y qué voy haciendo? ¿Y cuándo es la fecha de terminación de cada uno? Porque al cumplir todos esos productos esperados, cumplo con el producto final. Por lo tanto, entonces, desmenuzo un programa, un sueño, una meta, un objetivo en diferentes actividades, pero que son entregables, son productos. Productos que voy a ir logrando poco a poco. Premisas que no debemos olvidar. Por supuesto que hacer planes es fundamental, pero seguirlos ciegamente no, y requiere adaptación. Acepta que entre mejor y más rápido corrijas, estás aprendiendo y estás generando mayores competencias. Por lo tanto, equivocarte, acéptalo como normal. No supongas nada. Planea, haz, revisa, actúa, revisa, evalúa, aprende. Planea, haz, revisa qué hiciste, actúa otra vez, revisa, actúa, aprende. Esto hace que te dé agilidad si estás consciente de esto. Finalmente, en este enfoque, llevamos ya 30 minutos. Lo interesante, lo importante, independientemente que no toque las competencias personales o las soft skills, por llamarlas como las competencias blandas que para mí son estratégicas, les di una herramienta técnica de pensar en productos, de pensar en desglosar de manera diferente, no en procesos, sino qué logros hoy voy a tener. Y cuando lo enfocas a logros en la semana o logros en el día, se vuelve algo muy tangible y además muy motivador, que es lo interesante. Entonces, tienes que pensar y tienes que reflexionar, yo lo trato de hacer permanentemente, en la idea de atender al ser humano, a la persona, no al colaborador, no atender a la familia, sino al ser humano que, no a mi esposa, sino al ser humano que hay en mi esposa, al ser humano que hay en mi hijo, al ser humano que hay en mi amigo, no a mi amigo, porque cuando le pones el calificativo, como dicen por ahí, ¿no? A veces cuando hay confianza todo es una porquería. Atiende a la persona, velo como ser humano, como persona, no como trabajador o como la relación que tienes con él. Es mi gran amigo y por eso me aguanta que llegue tarde. No, 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 no. Velo como persona. La otra premisa, las prácticas que hemos llevado antes, hoy no se adaptan para nada con los registros del mañana, ¿sí? Y no estamos alineados. Requerimos prácticas diferentes. Por lo tanto, entonces, las organizaciones tienen que modular los intereses de la organización con los intereses de las personas. ¿Sí? ¿Y cómo lo modulas? Con intereses de las personas con las organizaciones. Entonces, tenemos que modular estos intereses. Y por supuesto, las conversaciones que hice referencia en un momento dado son conversaciones de qué te interesa a ti estando en esta empresa. ¿Qué te interesa? ¿Qué me interesa a mí? ¿Qué me interesa a mí de ti? ¿Qué te interesa a ti de mí? ¿Qué estarías esperando en esto? Y hay conversaciones que no se hacen de este tipo. Los jefes van solamente a las tareas y a los objetivos, a los resultados. No ven a la persona. El proceso que estamos haciendo es un proceso técnico donde hablamos de logros y objetivos y una técnica específica basándonos en tratar de ser muy objetivos en cosas que podemos lograr, que eso nos motiva, pero tienes que establecer los intereses de las gentes. En fin, me gustaría entrar a la sesión de preguntas y respuestas, ¿sí? Este,
No sé qué opinión les da, qué ideas les vienen a la cabeza, ¿sí? Me gustaría escucharlos, por favor. Adelante, cualquier comentario. Tienes cerrado tu micrófono, Javier. Sí. Pues mira, en mi caso, no, todo el trabajo, todas las actividades que hago las hago solos, no tengo más personal. Sin embargo, bueno, pues en el caso de la familia es evidente que ahí está mi esposa, están mis hijos, y muchas veces no hay tiempo para hacer planeación en términos de familia. Yo creo que es conveniente hacerlo, ¿no? Este, Independientemente de la parte de la familia, sí, yo he escuchado mucho que ahora las actividades son con entregables, ¿no? Como que es una forma de demostrar el avance, presentando un entregable, ¿no? Y eso sí lo puedo hacer yo inclusive en las actividades que realizo en forma independiente. Creo que debo de organizar mis prioridades, mis actividades y poner esos entregables para que sea el producto final del trabajo realizado, ¿no? Entonces, pues me es útil en mi situación. Mira, yo te quiero decir una cosa. A partir de que yo descubrí este método y identifiqué que me cargo de motivación, o sea, me recargo de motivación cada vez que pienso en entregables y los logro, o sea, te inyecta energía. Dicen los japoneses que el desperdicio del talento es enorme, ¿sí? Entre tantos desperdicios que hay, las mudas, las famosas mudas en los sistemas de calidad. Y el desperdicio del talento es que a veces trabajamos tanto en un proyecto con pocos entregables que al final no puedes entregar nada y el proyecto se corta y ya no hubo nada. O hay muy pocas cosas. Debemos de ir sumando entregables. ¿Me explicó? O sea, y esto a mí me ha funcionado en lo personal y con las organizaciones, porque en las organizaciones lo que establezco es los entregables que ellos están deseando. ¿Me explicó? No los que yo quiero. Yo veo la posibilidad de ofrecer los que ellos quieren, pero ¿qué entregables son los que ellos están necesitando? Y hablamos de eso. Y trato de entender por qué esos entregables, ¿sí? Porque a veces son entregables que cuando los cuestiona tantito ya cambian. ¿Me explicó? O sea, ya no están tan seguros ellos de que lo que están buscando es lo que necesitan. Por eso los cuestiono y cuando pensamos en entregables y qué beneficio les trae, entonces ellos cambian o ajustan su entregable. ¿Me explicó? Lo que esperan de ti como alguien que yo les doy servicio. Y entonces ellos mismos se ajustan porque yo cuestiono los entregables o trato de aclarar los entregables. ¿Me explicó? Porque yo me voy con una idea y digo, no, el cliente lo que está necesitando es esto. Pues quién sabe. Aunque me lo dijo, cuando empezamos a platicar, hace poco empecé a platicar con alguna gente y hablaba de mal clima laboral y está acabando por ser un programa de desarrollo organizacional, ¿sí? Para buen tiempo. O sea, y me decía, es que hay que mejorar el clima laboral en 3 áreas. Y cuando empecé a rascar y a rascar y a rascar y a hacer preguntas, se empezaron a salir y a salir y a salir, ¿sí me explicó? Cosas que ellos sí sabían, pero lo veían como cosas aisladas, ¿me explicó? Mis Te, te, preguntas, lo único que hicieron fue enfocar qué necesitaban. Pues qué bueno, Javier, que esto puede ayudar. Por favor, Noé, adelante. te doy mi punto de vista muy personal, Benjamín. Mira, yo ya tengo aproximadamente 1 año y medio en donde yo mismo fui desarrollando justamente esto de los entregables porque yo me acumulaba de repente de muchos requisitos de trabajo y me perdía. O sea,
De 10, al final creo que nada más uno y a medias, ¿no? Por querer abarcar tanto. Entonces yo desarrollé una técnica, pero en un pizarrón. Para mí me sirvió muchísimo. Me mandé a hacer un pizarrón muy grande, en donde yo definía cuántos clientes tenía, las necesidades de cada cliente, y lo iba haciendo mensualmente y a su vez trabajablemente semanalmente. A esto tengo ya 10 personas a mi servicio, es decir, colaboradores míos debajo de mí, a los cuales también ya en base al pizarrón asignamos actividades y yo les voy dando un seguimiento constante. Es decir, no solo doy la orden, sino por lo menos una vez a la semana reviso que esa orden haya sido cumplida. Te presento así un poquito rápido mi pizarrón, no sé si lo alcancen a ver, en donde le pongo las actividades, calendario, urgencias, necesidades de repente, pero hemos venido aprendiendo juntos en que tenemos que ser muy flexibles. No lo que dijimos hoy realmente va a funcionar mañana o va a ser eficiente para mañana. Hoy trabajo con jóvenes en los que de verdad aprendo mucho porque traen muchas ideas ellos revolucionadas y como dices, ellos quieren todo rápido, al momento ya. Entonces me he vuelto muy práctico con ellos y digo yo, a mí véanme como el agua, no se opongan conmigo, yo me abaso al modelo que ustedes me traigan. Me pones un cubo, soy cubo, me pones un vaso, soy vaso, ¿no? Y me voy a adaptar rápido. Pero a mí me funcionó mucho esta parte de un pizarrón, a lo cual lo llevé a su vez a nivel personal en tu humilde casa, con mi esposa y mis hijos, porque igual fíjate que me pasaba mucho esa parte, ¿no? Pareciera ser que en el trabajo tenía mucho trabajo y no concluía. Y llegaba a casa y también se acumulaba trabajo y tampoco concluía. Y de repente, igual que yo. sí, y todo rebotaba para mí, ¿no? Entonces, tuve que trabajar mucho en esto, en ambas partes, pero sobre todo trabajé mucho en mis emociones. No Bueno. dejé que ninguna cosa del trabajo afectara mis emociones, al igual que en mi hogar, ¿no? Es decir, si hoy lo cumplí, bien para mí. Si no lo cumplí, hice mi mejor esfuerzo, yo di el 100, si no se dio, mañana continuaremos con ese 100. Y voy marcando mucho esa parte. Gracias a esto, y de verdad gracias a otros cursos que también he compartido contigo, que me han ayudado mucho, he ido formulando yo mis propias cositas. Para mí en lo personal, digo, como un resumen rápido es, me organizo en un pizarrón que puedo visualizar constantemente, porque si no se me va. Traigo una agenda que me está constantemente correteando y a su vez en tu pobre casa hago reuniones fines de semana con los entregables para todos, los míos y los de mis hijos y los de mi esposa, y reanalizamos lo que viene la siguiente semana. Y afortunadamente me ha funcionado mucho, mucho porque hoy inclusive me ha dado espacio y tiempos que puedo combinar, algo canto que no que podía hacer nunca, pero hoy lo logré, tiempos personales dentro del trabajo y tiempos del trabajo dentro de los personales. Así nada más rápido, ayer por ejemplo fui en la tarde a un evento en el auditorio y de verdad estaba dentro del trabajo y lo puedo hacer, pero me ha ayudado mucho esta parte de ese tipo de organización, así, a ver, al menos a nivel personal. Lo comparto porque tal vez a alguien le pueda ayudar también, ¿verdad? Como lo fui generando a través de las necesidades justamente que se presentaron después de la pandemia, que de repente me llené así y me quedé sin gente y de repente así, no supe qué hacer. Pero gracias a este tipo de proyecto que llevé yo mismo, me ha funcionado mucho. Y lo comparto con mis compañeros del trabajo y están encantados, de verdad. Oye, oye, primero agradecerte que nos compartas cosas tan importantes como esta, que es una metodología, ¿sí? Seguro, digo, yo te incentivaría para que la presentaras un día, ¿sí? Porque lo Okay. interesante es esto, es que cuando uno descubre algo, pues en la mente de uno de nada sirve, man, ¿sí? ¿Sí? La verdad es que ahí se pudren las cosas, ¿no? Este, y que una de estas
acciones de ir revisando y logrando, ¿sí?, se vuelven fundamentales. El logro tiene esa capacidad de motivación que muchas veces nosotros nos desmotivamos, sobre todo cuando trabajamos solos o con poca gente. Y de repente, ¿qué hago? No, esto no funciona, esto tampoco. A ver, cosas concretas en tiempos concretos, ¿sí? Y eso va a sumar. Y cuando lo logras, por eso esa partecita del Scrum de pensar en entregables, ¿sí?, se vuelve estratégico, ¿sí? Y es un proceso de planeación normal. Lo único que hacemos es cambia tu chip y piensa en entregables y piensa en revisarlos diariamente, ¿sí?, ya sean los tuyos o con tu gente, ¿sí? Muchas gracias, Noé. Hombre, un placer que nos hayas compartido eso. Gracias, ¿eh? No, al contrario, Benjamín, gracias a ustedes también. De ustedes también aprendo, de verdad. No, no, bueno, pues aquí estamos todos. Sí, Paco Collazo, ¿qué comentario tienes? Por favor, adelante. O Enrique, por favor. Tu micrófono creo que está apagado, Paco. Ahí estás ya. Bueno, sí, ya me escuchan, perfecto. Pues muy interesante la plática, Benjamín, te agradezco mucho que el esfuerzo que haces para organizarnos y también las experiencias de Javier y de Noé que han compartido. Siempre es bueno saber las herramientas que se tienen. Yo he estado en la búsqueda de algún software que me permita un ERP o algo muy sencillo en mi empresa, pero no es fácil. De a veces como que las cosas son con lógicas, otras cuestiones son la mentalidad del post-it, ¿no? Agarrar post-it con las actividades. El problema es que luego cuando la persona que limpia mis oficinas limpia, a lo mejor se lleva un post-it, ¿no? A lo mejor no tú no le das mucho tiempo a los post-its porque también se pegan y se caen, lo cual nos obliga también a actuar con lógica, ¿no? Sobre todo las pequeñas y medianas empresas, pues sí requerimos mucho de la lógica y de plantear los objetivos. Yo creo que una de las cuestiones también importantes es la resistencia a los cambios que todo el mundo tiene, a buscar cosas nuevas. Todos nosotros, los de la generación del CUM, pues ya somos personas arriba de los 60 años donde no es fácil hacerlas, y también la otra cuestión es convivir con las nuevas generaciones. Entonces, mi hijo es socio de la empresa y director de operaciones y de 32, un millennial total, con otras velocidades, pero siempre es bueno, como tú dices, poder platicar a la gente el tema que mencionas de preguntarle a la gente cómo se siente, cómo está, qué es lo que necesita, y sobre todo, este año nuestra empresa cumple 40 años y algo que me ha sido difícil, porque un día me lo dijo un asesor, fue preguntarle a los colaboradores, ¿tú cómo te ves en 5 años? Muchos pueden decir sí en la empresa o no en la empresa, otros me han dicho, me gustaría tener una empresa como la de usted, pero sí, yo creo que replantearon mucho el toque con la gente, y nadie mejor que las gentes que están colaborando con nosotros como para saber cuáles son sus visiones, porque la visión de un director, a menos que de vez en cuando nos bajemos a manejar el camión o a limpiar un stand que hacemos, pues nos permite valorar si la escoba está mal o el camión está muy falto de mantenimiento, ¿no? Pero sí, yo creo que es muy interesante, y bueno, compartir con todos ustedes que podemos aportar en beneficio, ¿no? Oye, Paco, pues muchas gracias por tus comentarios. Sí, fíjate, esto que hizo Noé es algo muy interesante porque cada quien tenía un estilo personal de administrar, y los softwares tienen muchos vericuetos, ¿me explico? Además, llevan una carga muy importante de generación de datos que después, pues no te sirven, o se cargaron mal, o no los usas, vamos. Y entonces se vuelven complicados. Aquí el tema, lo decía desde un principio, tiene que ser la agilidad y la sencillez. O sea, para respuestas ágiles, respuestas productivas. Hoy día nos encontramos con que hay que cumplir N estándares para una cuestión. ¿Cómo lo hacemos ágil? Tienes que establecer convenios
de colaboración con mucha gente para no meterte a estudiar todo lo que hay en el tema, si no, nunca vas a acabar. ¿Me explicó? Y entonces, el que sabe de esto, pues que lo tome, el que sabe de esto, que lo tome, y yo tomo la parte que me corresponda. Entonces, generar este tipo de convenios, alianzas, y generar sus propios sistemas, ¿sí? Sean post-its o sean escribir en el pizarrón, ¿sí? Yo utilizo hojas y tengo mi clasificación mensual, semanal y diaria de mis temas, ¿me explicó? Y entonces voy ahí palomeando o tachando, ¿no? Adelante, por favor, Noé. Sí, algo, Benjamín, Francisco, que yo aprendí en el camino de estos años, es que desafortunadamente lo que nosotros traemos como mente y desarrollo hacia la empresa que tenemos o hacia donde queremos el objetivo llegar, por mucho que lo platiquemos con nuestros colaboradores, no lo asimilan y lo sienten en la misma intensidad que nosotros. Eso es debido a que cada uno trae su propia historia, ¿no? Y yo traigo mi empuje hacia mi historia de lo que yo quiero lograr. Entonces, yo hoy trato mucho de hacerles hincapié de las cosas a ver, que les quede claro, o sea, por azares de la vida y del destino, hoy me tocó jugar el papel del jefe, así. Mi objetivo es perdón, no es mi culpa la historia de ustedes atrás, ¿no? Pero este es mi objetivo y trato de compartirlo. Quien guste, súbase conmigo. Quien no guste, tampoco estoy peleado con ello y trato de platicarles en cuestión de que les quede claro. Una cosa es, quiero que un día mi empresa sea mejor con ustedes, pero también me queda claro que sin ustedes yo voy a buscarlo. Y he aprendido, antes tenía yo mucho miedo, de verdad, se los juro, de correr a alguien. Para mí era un pavor. O sea, decirle a alguien, híjole, su familia, si tiene hijos, si tiene deudas, y hoy está respaldado en mí, y volteaba a ver y decía, es que si yo lo corro, me daba miedo. Hasta que un día, pues tuve que aprender a cortar ese miedo y decir, perdón, mira, me duele, lo siento, pero no me voy a detener por ti. O te subes o no me estorbes, de verdad, en buena onda, ¿no? Y entonces me puse en el papel del jefe, de verdad, y no es muy grato, porque a veces es al que menos aceptan a veces más al subjefe, al gerente o a este otro, porque está con ellos ahí a la par en el mismo nivel de pensamiento, pero al jefe no tan fácil porque pues, es que él tiene otras ideas, ¿no? No, es que él sueña con algo grande, es que él, y yo he sido a nivel personal y lo comparto de verdad, muy subjetivo en mi persona. Estoy muy consciente que el día que yo me vaya de este mundo, no me llevo nada. El conocimiento que hoy tenga, si lo puedo compartir, ahí está para quien le sirva. Y la riqueza poca o mucha que se logre, sabrá Dios si realmente le quede a alguien bien y lo sepa administrar bien o no en un mañana, no lo sé. Pero me queda claro que hoy, mientras yo viva y tenga un objetivo, voy a luchar por él. Así, y yo estoy consciente que a muchos no les gusta mi manera de pensar, pero he aprendido eso y me ha funcionado, al menos a mí. Y soy muy claro, de verdad, oye, yo quiero llegar a esto. Hoy trabajo con 2 socios, de verdad que ellos dicen, oye, ¿cómo le haces para que te damos tareas, pero no las resuelves más las que tú traes? Decisión de organización, digo, nada más. Yo me decido organizar, tú dame tu problema y déjame a mí trabajar con libertad para encontrarte tu respuesta. En cuanto la tenga, te la doy. Pero no me estés tratando de decir, a ver, no te he dado la respuesta, ya me estás dando tú las mismas respuestas que ni siquiera yo te he dado, ¿no? Dame libertad. Esa libertad me ha ayudado mucho. Gracias a Dios y de verdad debo reconocer que eso me ha hecho crecer. Y yo no tengo jefe, por así decirlo, ¿no? No tengo horario, no tengo día de descanso. Yo me pongo Aquí tienes un jefe. Sí, así es. Tu jefe son los clientes. Es correcto. Mientras yo tenga mis clientes satisfechos, creo que voy ganando un jefe más. Y es que ellos son los que nos pagan.
Digo, con la pena, yo prefiero tener un cliente contento que un colaborador contento. Él, pues no sé si se contenta, ¿no? pero aquel me da para él, para mí, para todos los demás. Pero a veces es bien difícil con la gente. Entonces, la parte que yo he adoptado mucho en trabajar con ellos en cuestiones de juntas de 10, 15 minutos, es cuestiones de emociones y motivarlos, ¿no? A ver, rápido, mi pata, venimos por esto. ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿No estás de acuerdo? Dime tu punto, ¿no? Vámonos, se acabó, le damos la vuelta. Y seguimos, y seguimos. Así es. Muchas gracias, Noé, muy amable. Bueno, pues estamos No, al cumpliendo contrario. una hora ya. Se fue el tiempo, creo que rápido, al menos a mí. Les agradezco todas sus observaciones y comentarios. De todos modos, esto se sube, ¿sí? En el canal que tenemos. Les va a llegar, Estelita, de eso se encarga, entre tantas otras cosas que me ayuda, de informarles a ustedes cuando ya está arriba la presentación, ¿de acuerdo? Seguramente la parte de todos estos comentarios, por efectos de hacerlo sencillo, el video, no lo subimos, ¿sí? Pero sí, evidentemente, lo que es la presentación para que alguien pues, la pueda consultar otra vez. ¿Sí? Les agradezco mucho, ¿sí? Gracias, Ileana, ¿sí? No dijo nada, es mi otra hija, ¿sí? Entonces, qué bueno que estás aquí, gracias, Ileanita. Un beso. Ya después me pondrás tus puntos de atención y me dirás, oye, Benjamín, esto y esto. Enrique, gracias, muy amable. Y bueno, ¿qué te digo? Toño Jules, por favor, hombre, un abrazo, ¿sí? Noé, muchísimas gracias, Francisco, Javier, ¿no? Y bueno, todos los demás. Les agradezco, que Dios los bendiga, gracias por su tiempo, lo apreciamos mucho, ¿sí? Y el próximo mes les vamos a informar de las pláticas que tenemos el próximo mes, ¿sí? En la segunda semana, ¿sí? Va a ser un tema muy interesante, a mi criterio, pero espero que les vaya a gustar. Que estén muy bien. Hasta luego. Cuídate.